Bueno, un saludo a toda la comunidad del Carmen de Viboral, del Oriente y del mundo, quienes ven y aprecian el programa Los Sonidos de la Tierra, un programa generado desde la Corporación Cultural Nibram para generar un espacio de disfrute, apreciación y conocimiento de las músicas. En el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes un conocimiento y una historia alrededor de lo que es la canción social. Esperamos disfruten y conozcan un poco y se inquieten por este tipo de música. Bueno, como dice Alejo, bienvenidos y de nuevo muchas gracias por estar conectados con nosotros en su programa también. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Mario Alejandro Puentes. Es músico y ha estado entrometido un poquito con esto de la canción social. Entonces, Mario, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá, es bien bacano el espacio. Bueno, Mario, para iniciar pues y acercar un poco a la comunidad a esto que se denomina canción social, podemos decir y podríamos ubicar algo de la geografía musical de la canción social, dónde se origina o cuál es ese lugar donde de pronto empieza a haber como este movimiento y se empieza pues como a nombrar algo que tenga que ver como con la canción social. Ok, bueno, la canción social como tal, entonces hablamos de canción, que es cantado, y social, pues que habla de las relaciones sociales, del ser social. Entonces hablar de como una cuna es complicado en cierto modo, porque es eso, lo social está en todos lados y la canción ha estado en todos los lugares del mundo. Sin embargo, hay puntos específicos de la historia, como rupturas y puntos en los que se puede hablar de un comienzo de la canción social, y hablamos pues de esas revoluciones después de las guerras mundiales. Entonces hablamos pues en Francia, en el 68, donde estalla todo este movimiento estudiantil y hay unas luchas sociales fuertes y empiezan a reivindicarse y a hablarse nuevas, pues a pedirse cosas, a proponerse cosas, a decirse cosas que no se decían. Entonces Francia empieza a ser como una de las cunas de la canción social. Hablamos también en Estados Unidos, que si bien empezó a ser potencia o ha sido potencia, dentro de sí habían personas que no se sentían identificadas con la forma de que el país estaba llevando a cabo una política mundial. Entonces empiezan a hablarse desde ahí, desde lo social, cantautores empiezan a expresar lo que son y qué ven de la sociedad. Y ya pues haciendo como un recorrido más, yéndonos pues a través del globo, llega pues también a Latinoamérica. Llega y empieza en Latinoamérica a fundamentarse también después y en las dictaduras. Hay algo muy bonito que dice Mario como referente a ese origen, ¿cierto? De la canción estar en todas partes y pues lo social de cualquier manera expresarse en problemáticas o en situaciones que uno quisiera contar, también verse en todas partes, ¿cierto? Yo siento que la canción social es también como la apertura, que ese sea un medio de expresión, digamos, mucho más tangible, para muchos mucho más revolucionario que otros, ¿cierto? Mario, en lo nacional, ¿cierto? Acercándonos más a ese globo, como en el contexto nacional, ¿tú cómo ves ese género, pues, o la canción social como tal? Bueno, hablamos pues de Colombia, pues de territorio. Entonces el territorio está en conflicto hace unos 50 años, entonces hablamos de lo social en condiciones complicadas, ¿cierto? Porque hay marginalidad. Entonces, claro, hay gente acá y cantautores que se la han metido a eso, a reivindicar el proceso social, a reivindicar los derechos que se han perdido, a reivindicar el no a la guerra, o posiciones de diferente índole, pues. Entonces acá se han dado pues casos como, pues el que más podemos hablar es Ana y Jaime, pues como cantautores que se la han guerreado y han hablado de cosas que de algún modo no se quieren escuchar por unas élites políticas, quizás hablemoslo así, que no quieren que se digan cosas. ¿Por qué? Porque el decir es hacer, el decir es ser, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que no quieren que sean, no quieren que se hagan.
y acá en lo regional pues hay muchos cantautores que se la están guerreando en diferentes lugares, en el Carmen, en Marinilla, y hablan pues y retoman lo que se cantó en Chile, lo que cantó Violeta Parra, lo que cantó Mercedes Sosa, Piero ha cantado, pues lo retoman porque son luchas que siguen y siguen en Río Negro, pues entonces sí es como lo que se ha visto. Bueno, para que sigamos ahorita en un momento compartiendo y acercándonos a esta canción social que tiene que ver con todos nosotros, vamos a compartir ahora otra de las secciones que hace parte de los Sonidos de la Tierra, titulado Alfarería de Sonidos, que es el espacio donde ustedes como comunidad pueden conocer y profundizar un poco alrededor del lenguaje de la música. La sección Alfarería de Sonidos por Julián David Trujillo en los Sonidos de la Tierra. En el programa anterior estuvimos tratando los modos griegos y la importancia y la influencia que ha tenido toda la tradición griega en la música occidental y por ende en nuestra música también, como herencia. Estuvimos hablando de la manera en cómo los griegos, a través de civilizaciones anteriores que ellos colonizaron, digamos que adoptaron todas las investigaciones anteriores que las otras civilizaciones habían hecho alrededor de las músicas, y ellos la cobijaron y digamos que en cierta manera también sentaron un precedente nuevo en la música y la llevaron adelante. En el programa de hoy vamos como a redondear un poquito la idea general que tenían los griegos de la música, ¿cierto? Entonces digamos que los griegos tenían una cosa que se llamaba la música, que era realmente un conjunto de artes donde se veían, digamos, donde estaba la música, el canto, la danza, el teatro y la poesía. Para los griegos la música era de suma importancia, digamos que le daban un sentido, digamos, un poco utilitarista al arte, porque ellos la música la utilizaban para la educación del hombre y de la sociedad. Entonces digamos que en este sentido el arte se convertía en una herramienta para la educación del hombre. Para la educación del hombre. Entre los griegos hay como, digamos, dos corrientes, que está la corriente pitagórica y la corriente que plantea Platón. Pitágoras, digamos que fue el hombre más importante en la construcción de todo el concepto de la música en Grecia, porque Pitágoras fue un gran investigador que de hecho viajó a Siria y a muchos lugares antes de que los griegos entraran en guerra con estos países. Digamos que lo que hacía Pitágoras era un trabajo como lo que conocemos hoy día como un etnomusicólogo, que él viaja a ciertos lugares y simplemente observa cómo los músicos de estas comunidades interpretan la música y toda la construcción que ellos hacían de ellas. Pitágoras hace exactamente eso y documenta la manera en cómo estas civilizaciones veían la música y cómo entendían la música. Pitágoras luego se lleva toda esa información a Grecia y los griegos entonces digamos que le ponen un sello como de ellos y la llevan adelante. Para la escuela pitagórica entonces la música era absolutamente importante porque la música los ponía en relación a ellos con el universo, ¿cierto? Con el cosmos. Era importante porque los ponía en relación con el cosmos, a la vez en relación con el ser interior o con el alma. Y para los pitagóricos también la música, ellos digamos que hacían una lectura en dos sentidos. Un sentido racional, es decir, la música que se puede medir, que se puede contar, unos intervalos que se pueden medir mediante el corte de unas fibras y producir unas notas específicas, y la lectura de la música mediante los sentidos, es decir, una música que no pasa por la racionalidad del cerebro, sino que está inmersa simplemente en el placer de los sentidos, en oír, en ver
¿cierto? Digamos que en interiorizar y también por medio del cuerpo en la danza también, digamos que podríamos considerar este tema del sentido en la música de los pitagóricos. Por el contrario, Platón fue un gran opositor a la idea de Pitágoras de la música, y es que Platón fue una persona absolutamente conservadora, en el sentido en que Platón todo el tiempo criticó la música. De hecho, él condenaba la música y decía que la música lo único que producía era placer y que por ello había que evitarla. Entonces digamos que Platón era como la contraparte de Pitágoras, y Platón siempre fue el detractor número uno que tuvo la música en los griegos. Posteriormente Aristóteles va a recoger como las ideas de ambos. Aristóteles coincide en que la música produce placer, pero él considera que es un placer necesario. Que es un placer necesario para el descanso del ser humano, para el reposo y para entrar en contacto consigo mismo y con el cosmos, que es la misma idea que tenía Pitágoras. Digamos entonces que básicamente esa es la idea que los griegos tenían de la música. Hay un aspecto a mencionar, y es que los griegos no desarrollaron ningún tipo de escritura de la música, sino que los griegos consideraban, entre los mismos músicos griegos, consideraban un músico mayor, el músico que podía, digamos que tocar e improvisar todo el tiempo, ¿cierto? Improvisar melodías a través de letras, con un acompañamiento musical, y digamos que siempre estuvieron evitando la escritura musical. Entonces, prácticamente existen unos pocos manuscritos de lo que se conoce de la música griega, y realmente no se consideran un lenguaje, una notación de escritura como tal. De hecho, estos manuscritos no permiten pues como que un músico en este tiempo pueda hacer alguna interpretación de lo que para los griegos era la música y cómo la tocaban. Entonces el gran vacío del pensamiento griego y de la música, que teorizaron alrededor de la música, avanzaron mucho en la música, pero nunca desarrollaron un lenguaje propio que pudiera conservar como esas ideas sustanciales de la música en el tiempo. Bueno, regresamos a los sonidos de la tierra. Recuerden que hoy estamos compartiendo con todos ustedes las apreciaciones y un contexto alrededor de la canción social, que esperamos que disfruten y que se inquieten no solo por estas temáticas sociales que nos competen a todos, sino también por ese elemento musical que está ahí como conectado. Bueno, Mario ahorita nos hablaba de todos los artistas que son representativos en Colombia, como Ana y Jaime, ¿cierto? En Latinoamérica como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Piero, Facundo Cabral, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, y podríamos continuar y continuar y continuar. Mario, como músico, ¿tú sientes que la canción social se enmarca en un ritmo, podría denominarse un género, o la canción social puede estar y puede pertenecer a muchos otros géneros, ejemplo el rap, ejemplo el reggae, no sé, ¿cómo crees tú que musicalmente se podría denominar o definir esa canción social? Ok, como tal empezamos a hablar de canción social, ¿cierto? Canción social, porque antes los bambucos eran políticos, los que hablaban eran cantautores políticos que entonces o eras rojo o eras godo, ¿cierto? Y de eso hablaban mucho de los bambucos. De hecho, se hacían festivales en Colombia para radio en los que se daba una fiel importancia al bambuco como música que hablaba del conflicto social del país. Eso podríamos llamarlo canción social, ¿cierto? Pero enmarcamos la canción social en este, no sé si género, cuando empiezan a darse que, bueno, hay un cantautor y tiene su guitarra, ¿cierto? Los que nombraste tienen una particularidad, ¿cierto? Que es canción, voz y guitarra, ¿cierto? Podías ir con tu canción a contarle a un territorio distinto qué está pasando en mi pueblo, simplemente llevando tu guitarra y tu eran unos juglares, pues unos trovadores
que en sus letras tenían algo muy, muy específico. Se puede hablar de una generalidad de la canción social, pero también podemos hablar de algo desde lo musical muy específico, que es la guitarra y utilizar ritmos folclóricos, que son los que hablan del contexto, que hablan de qué te está pasando en general, y la voz, ¿cierto? Entonces ahí está como el formato, lo musical de la canción social. Sí. Mario, además de este contexto que ya vimos a nivel global, desde Francia, Estados Unidos, luego desde Sudamérica con Chile, un poco Colombia, a nivel regional y a nivel del oriente de Antioquia, ¿qué está sucediendo desde la canción social? Ustedes de alguna manera con la propuesta Mares que vienen trabajando y que van a compartir ahorita en territorio sonoro, ¿a qué le cantan y cómo es esa canción social también en el oriente antioqueño? ¿Cómo se da? Y de alguna manera, ¿qué podríamos decir que se está manifestando también en la canción social en el oriente? Ok, bueno, eso está bien claro en el sentido de que se hace canción, y otra vez reitero los términos, canción y social, porque como Mares buscamos o se pretende decir qué sentimos, ¿cierto? Y como seres sociales tenemos mucho que decir, mucho que sentir, y en el oriente estamos moviéndonos de una manera que podamos hablar del territorio, hablar de qué ha pasado históricamente, qué está pasando en este momento, desde nuestra percepción. Claro está, pues pasando el filtro que somos nosotros como tal. Hay varios cantautores, por ejemplo en Marinilla se mueve mucho la onda de los cantautores, hay bares donde vos puedes llegar y encontrar lo que hace unos años en Chile se encontraba. El silencio es como lo que da pie a que se cante, o sea, a partir de la nada para cantar, porque acá en Colombia hay violencia, hubo un tiempo que se llamó la violencia como tal, vienen pues ya los carteles y estallan bombas y el silencio del Estado como tal hacia lo que no se puede decir, o de los grupos armados, ¿cierto? Entonces en el oriente nosotros como Mares le cantamos a esos hechos históricos, le cantamos a lo que estamos viviendo en el municipio como tal, en el que estamos, que es Río Negro. Son muchas cosas que decir, muchas cosas que pensar, pero sí anda mucho en lo político. Tenemos una posición política, y no es solo la política, pero sí hay una posición política clara en las letras, en los eventos en los que hemos participado, en lo que se quiere decir. Eso es como lo que se está moviendo Mares. Bueno, y para que escuchemos un poco esta canción social y estas voces, vamos a la sección Territorio de Sonoro, donde podremos conocer y profundizar un poco más de estos sonidos y de estas voces que se elevan. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla salir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí,
para el espíritu elevar y dejarlo llegar en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Ay, es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamientos, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Noches en vela viendo por la ventana hacia el exterior, esperando que en un suspiro vuelva con él su buen humor. Mientras tanto llevo en mis hombros las amenazas y el dolor, como estandartes de mi lucha y los que me llenan de valor para volar y vencer la impunidad, para volar y su mirada recordar, para volar y vencer la impunidad, para volar y su mirada recordar. Bueno, regresamos de nuestra sección Territorio Sonoro y pues como pueden verlo, soy yo quien hace parte de esta agrupación, de este dueto Mares, en compañía de Mario. En lo personal quisiera hacer un énfasis y es en una de las canciones que nosotros interpretamos, que es Para Volar. La creación de la letra y de la musicalización es de parte de Mario. Cuando él me compartió la canción, digamos que hubo una conexión muy sensible como con la letra, porque precisamente Alejo hay como una conexión como con esa realidad, ¿cierto? Que no es ajena, que es social y que la letra también es una apuesta política y que es una letra que es sentida, bueno, en fin. Yo quisiera, Mario, que públicamente se hiciera como ese compartir, ¿cierto? Desde el sentir de esa realidad y la contextualización en sí de dónde nace la letra de Para Volar. Bueno, en la medida de lo conceptual, pues hablo pues como lo que dijo una vez Doris Salcedo, una artista colombiana que le apuesta al arte y promulga pues lo político, pues que el arte que hace ella es político, y es el punto de cómo somos testigos de un conflicto, pero no lo hemos, digamos, vivido directamente, o sea, no estamos en el campo donde están los enfrentamientos armados, pero claro, yo puedo hablar con un testigo directo, soy un segundo testigo de ese sentir, o sea, mi dolor llega a ser casi como el tuyo si hay un vínculo, o estoy en lo urbano y ahí sí soy un testigo del conflicto armado por plazas de vicio, en fin, un poco de realidades sociales. Entonces, desde lo conceptual me siento como un segundo testigo de lo que vivenciaron las personas que hablan en esa canción, porque cuando la empecé a escribir fue eso, como hace parte de un documental que se llama Resiliencia, y resiliencia es visibilizar lo que están viviendo, sintiendo y vivieron las víctimas de una serie de operaciones que tuvieron lugar en la Comuna 13 de Medellín, ¿cierto? Entonces ahí hago un paréntesis, yo no soy de la Comuna 13 de Medellín, no he vivido en Medellín, pero sentí mío el dolor y sentí como
cómo las balas llegaron hasta rozar lo que soy. Entonces, resiliencia, sigo con resiliencia, habla de eso, como madres, como esposas, como hijas todavía esperan a sus seres queridos en casa, personas que de alguna u otra manera ellas dicen no tenían que ver nada, ¿cierto? Pero en esas operaciones hay muchas irregularidades y en este momento justo se están haciendo una serie de investigaciones. Entonces cuando empiezo a ver el contexto del documental, que me piden que haga parte, que nos involucran pues de algún modo y queremos ser parte, empiezo como a ver la realidad social en la que están. Bueno, esperamos hayan disfrutado de los sonidos de la tierra. Muchas gracias a Mario, quien nos estuvo compartiendo hoy todo este recorrido alrededor de la canción social, a Mariana, al Café de las Historias, a Viboral Televisión por toda la producción del programa Los Sonidos de la Tierra. Recuerden escribirnos a nibranmusicadelmundo@gmail.com o en las diferentes redes sociales. Un saludo para todos y esperamos hayan disfrutado y hayan quedado inquietos alrededor de los sonidos de la tierra y la canción social que hoy compartimos con ustedes.